¿Qué les parece si van abriendo su Biblia en Santiago capítulo 1 verso 25? Y a ver si me la ponen en la pantalla. Santiago 1 verso 25. Ok, gracias. El tema que les voy a compartir le puse como título Ser esforzados. Es una exhortación de parte de Dios, creo, para que cada uno de los que están aquí y de los que estamos aquí seamos esforzados, especialmente para hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque si nos esforzamos a hacer lo que nos dice a través de su palabra, es porque creemos en Él, le creemos a Él y confiamos en Él. Si nosotros nos esforzamos por hacer lo que Él dice a través de su palabra, es porque creemos en Él y confiamos en Él. Si tú no te estás esforzando por hacer lo que Él dice en su palabra, eso quiere decir que tú no estás creyéndole a Él ni estás confiando en Él. De antemano vamos a tratar ese asunto hoy a través de la palabra. Entonces les quiero animar a que en esta hora oremos. Repito, es como una exhortación a que seamos esforzados. ¿Esforzados a qué? A lo mejor ser esforzados a no faltar a ninguna de las reuniones. Nomás tenemos 2 o 3. A ser esforzados a leer tu Biblia diario. A ser esforzados por obedecer a Dios en aquello que Dios te demanda en tu casa, en el trabajo, en cualquier parte. A que nos esforcemos, a que no te quedes así como muy comodito sin hacer aquello que Dios te está mandando cuando es tiempo de hacer lo que Él nos pide. Ser esforzados para predicarle el evangelio a un vecino, ser esforzados para predicarle el evangelio al tío, al primo, al sobrino, ser esforzados para ayunar, ser esforzados para amar a quienes necesitan que nos esforcemos para amarlos. A veces necesitas esforzarte para amar a tu esposa, ¿a poco no? Y a veces necesitas esforzarte para amar a tu esposo, ¿a poco no? A veces necesitas esforzarte para amar a tu hijo que tanta falta de respeto ha tenido para contigo. A veces te tienes que esforzar para amar a tu mamá que luego se pasa, o a tu papá que luego se pasa, como Dios le llama. Te pasaste, ma. Le echaste un montón de chile a mi caldo y yo no como chile. Tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. El tema es, repito, ser esforzados. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, reconociendo la necesidad que tenemos de ti, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, de tu ayuda, Señor. Sin ti nada podríamos hacer. Hoy oramos para pedir que me respaldes con tu Espíritu Santo para que yo pueda expresar esta palabra y cada uno de los que están aquí tome lo que le toca a cada quien y lo pongamos en práctica. Seamos esforzados para leer, para oír y para hacer aquellas cosas que tú nos mandas, Señor. Obra con tu Espíritu Santo para que esta palabra quede sembrada en los corazones y produzca ese querer como el hacer por tu buena voluntad, el ser esforzados y valientes para hacer las cosas que tú nos demandas, como lo hicieron algunos de tus siervos que vamos a mencionar en este tema. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unas semanas, al empezar un curso, les dije a un grupo de varones y varonas, niños y niñas, y hoy se los digo a todos, varones, varonas, jóvenes y adolescentes, niños y niñas, los temas que estaremos recibiendo en este lugar siempre son temas extraídos de la palabra de Dios y los debemos de considerar como si de ello dependiera que vivamos o que muramos, como si de ello dependiera que estemos sanos o enfermos, como si de ello dependiera que nos vaya bien o mal en todo lo que hagamos, como si de ello dependiera que prosperemos o nos vayamos a la ruina, como si de ello dependiera irnos al cielo o al infierno, como si de ello dependiera el bien o el mal de la familia o de cada uno de nosotros. A lo mejor yo les digo, los temas que vamos a recibir los debemos de considerar como si de ello dependiera que seamos felices o infelices.
Y de ello depende, en verdad, que nos vaya bien o mal, que seamos felices o infelices. Pues Dios nos dice por medio de su palabra, la Biblia, de este libro maravilloso, que todos sus mensajes tienen un objetivo. Y ese objetivo es que ustedes y yo, varones y varonas, jóvenes, adolescentes, niños y niñas, tengamos todo lo que se necesita para ser felices o bienaventurados. Si usted lee, no los traigo aquí en mi tema, pero si usted lee la Biblia, se va a encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1, y en el versículo 15. En el versículo 1 Dios le va a decir que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios y pones en práctica su palabra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán a donde quiera que vayas. Y en el versículo 15 dice que si tú no oyes la palabra de Dios y la guardas, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Habla de bendiciones y maldiciones. Y te dice ahí que si tú oyes la palabra y la obedeces, vas a ser feliz, vas a tener todo lo que necesitas y vas a ser feliz. Pero si tú oyes la palabra de Dios, en el versículo 15, si tú oyes la palabra de Dios y no la obedeces, vendrán sobre ti maldiciones, te va a ir mal. Y si Dios te lo está diciendo ahí, ¿por qué te lo está diciendo? Te lo está diciendo con el propósito de que hagas su voluntad para que seas feliz. Todos los temas que vienen de la Biblia tienen un objetivo: que ustedes y yo seamos bienaventurados, que no nos falte nada. Para ello es muy importante escucharlos o leerlos, escuchar la palabra o leer la palabra, pero sobre todo ponerlos en práctica, como lo dice en la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 25, que es el texto que me pusieron en la pantalla. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En este mismo verso, pero en la Biblia, Dios habla hoy, dice: pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad, y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Así que cada mensaje de la Biblia tiene un objetivo: que seamos felices de verdad. Y nos tenemos que esforzar para ello. Oye, ¿quieres la felicidad? Te va a costar que te esfuerces por leer la Biblia. ¿Quieres la felicidad? Te tienes que esforzar por congregarte a oír la Biblia. ¿Quieres la felicidad? Tienes que esforzarte para orar un poco más de lo que orabas antes. ¿Quieres la felicidad? Tienes que aprender a ayunar. ¿Quieres la felicidad? Tienes que hacer lo que Dios nos dice a través de su palabra, tal como lo dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice ahí? Bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si esa palabra la tomamos de forma personal y Dios te está hablando a ti personalmente, te está diciendo: tu tiempo está cerca, te he estado hablando, te he estado diciendo lo que debes de hacer y haces lo contrario, entonces tu tiempo está cerca de que se cumpla en ti lo que he dicho que le va a pasar a los que oyen mi palabra y no la ponen en práctica. De forma personal, ustedes también, las mujeres, pueden decir, de acuerdo a esta cita que acabamos de leer, que el tiempo está cerca, que si Dios te ha estado hablando en algo que tú debes de hacer y no lo estás haciendo, no te estás esforzando por leer, no te estás esforzando por oír la palabra, por congregarte, no te estás esforzando por corregir algo que está mal en tu vida, dice el Señor, tu tiempo está cerca. A lo mejor no es el tiempo del juicio final, pero sí es el tiempo en el que Dios está diciendo: el tiempo está cerca de que se cumpla en ti
todo lo que yo te he dicho. Si tú encubres tus pecados, no vas a prosperar, mas si los confiesas y te apartas de ellos, alcanzarás misericordia. Dios te puede estar diciendo: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la derriba. Dios te puede estar diciendo: ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, y tú no le estás haciendo, no estás amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Y hay quienes les importa ya muy poco que les diga: oye, cámbiale, bájale un poquito el tonito al trato que le das a tu esposa. Y algunos pueden decir: no, pastor, ¿por qué luego le baja a uno y quieren mandarlo a uno? Si Dios te está hablando en algo en lo que tú estás mal, si Dios te está hablando en algo que estás mal con tu esposa, con tu esposo o con alguien, tú tienes que corregir, porque el tiempo está cerca. Puede ser mañana o pasado mañana. Yo por eso le digo: o te corriges por la buena o por la mala, pero Dios te ama y te va a corregir por la buena o por la mala, y no va a dejar que te pierdas. Él quiere que tú proceses el arrepentimiento, y para que te arrepientas necesitas enfermarte de un ojo, pues Dios permite que te enfermes de un ojo, porque el Señor dice que Él te quiere mejor sin un ojo en el cielo que enterito y al infierno. Él te prefiere sin una mano a que sigas golpeando a la esposa o que sigas usando esa mano para robar, que enterito y al infierno. Eso es real, hermanos, no lo dude. Yo le he conocido a personas que precisamente Dios les habló y que para que hicieran su voluntad, no lo hicieron y están sufriendo hoy en día las consecuencias. Hoy en día el Señor le dijo: tu tiempo está cerca. Tu tiempo está cerca, hermano, hermana. ¿De qué? De que Dios trate con tu corazón y contigo para bendecirte por ser obediente o para darte la tunda por ser desobediente. ¿Qué hace usted cuando un hijo no obedece y no se corrige? ¿Lo deja así? Si usted lo deja así, quiere decir que lo está consintiendo. Cuando ese hijo esté grande, te va a causar más problemas, porque la Biblia lo dice: el hijo consentido avergonzará a sus padres. Entonces vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:3 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Nosotros sabemos que hay profecías que ya se están cumpliendo, pero hay muchas profecías que faltan por cumplirse. Y aquí dice: el tiempo está cerca. Pues yo lo aplico para ustedes y para mí. Dios te ha estado hablando y Él dice que el tiempo está cerca para que tú recibas una gran sorpresa, una gran bendición, ¿sí? Un milagro en tu vida. El tiempo está cerca porque tú estás obedeciendo al Señor. Pero si no estás obedeciendo, también el tiempo está cerca para que te des cuenta que con Dios no se juega. Dice Gálatas, creo que es Gálatas 3:6, no estoy seguro, no lo traigo aquí en el tema. Dice Gálatas 3:6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Entonces el tiempo está cerca de que tengas esa cosecha de lo que tú has sembrado. El tiempo está cerca para que recibas una gran sorpresa de parte de Dios, de esas sorpresas que te hacen brincar y que llegas, ya seas, si eres hija, y que llegas con tu papá: mamá, ¿qué creen? Me tocó esto, lo que yo quería, y te emocionas y brincas y saltas. El tiempo está cerca porque Dios es fiel. Dios no nos tiene aquí sentados solamente para que estemos aburriéndonos ni nada. Estás aquí sentado porque Dios te quiere hablar y tú estás dejando que Él te hable, para que hagas lo que Él dice y te vaya bien. El tiempo está cerca de esas sorpresas que van a hacer que mamá se emocione y diga: ay, ¿qué crees? Voy a tener gemelos. Uy, creo que nadie se emocionó. No, si ya se conformaron con uno. Sí.
No se emocionan si Dios les dice que estás embarazada y que habías tardado como 10 años sin embarazarte y hoy estás embarazada y estás esperando gemelos. ¿No te emocionarías? Pues a lo mejor eso va a pasar. El tiempo está cerca. ¿Qué quieres? ¿Un bebé? El tiempo está cerca, hermana, hermano. ¿Quieres un esposo? El tiempo está cerca, hermana. ¿Quieres una esposa? El tiempo está cerca, hermano. ¿Quieres que Dios restaure tu matrimonio? El tiempo está cerca. Y yo lo siento. Y esto no lo traía aquí. El Espíritu Santo yo creo que me está llevando a decirles esto. Tu tiempo está cerca, en el que vas a ver la gloria del Señor. Hay quienes han sufrido, han llorado. Hay quienes han sufrido y han llorado y han aguantado un chorro de cosas. Pero tu tiempo está cerca, en que vas a ver la gloria de Dios, si andas haciendo lo que a Dios le agrada. Pero tu tiempo está cerca también si andas de necio y de terco, de necia y de terca. También tu tiempo está cerca. Tu tiempo está cerca de que te va a pasar lo que la Biblia dice que le pasa a los necios. ¿Qué le pasa a los necios? Puro mal. Puros males le empiezan a llegar por necios y tercos. El tiempo está cerca, la Biblia lo dice. Voy a volver a leer Apocalipsis 1:3 en la Reina Valera, que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Ya entendieron que tu tiempecito, el tiempo está cerca para que tú veas un milagro, algo que tú necesitas porque te estás portando bien? Pero también tu tiempo está cerca de que mires algo muy fuerte en tu vida que te pueda hacer entender que te tienes que corregir. El tiempo está cerca. En otras palabras, y de acuerdo al contexto, dice este versículo que les va a ir muy bien a todos los que se esfuerzan por leer la Biblia y se esfuerzan por oír la palabra de Dios, pero sobre todo los que se esfuerzan por obedecerla y ponerla en práctica cada día, porque ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que está escrito en su palabra. Y está escrito que a los que se esfuerzan por obedecerla les irá bien, y a los que no la obedecen les va a ir muy mal. Y el tiempo está cerca. Dile al que tienes a tu lado, ayúdame. Dile a quien tienes a tu lado, el tiempo está cerca en que Dios te va a permitir ver esa bendición que tú andas buscando. Dígaselo, profetíceselo. Ahora también dile, y el tiempo está cerca para que recibas todo aquello que Dios ha profetizado si no te portas bien. Creo que a unos sí les gustó decirle eso al que tiene a su lado. Lo otro era más bonito, decirle: tu tiempo está cerca, que Dios te va a permitir ver la gloria de Dios y su poder, viendo un milagro en tu vida, en tu familia. Tú le estás profetizando. Por ello es muy importante que todos, chicos y grandes, hombres y mujeres, seamos esforzados en hacer lo que Dios nos dice. Y eso es lo que Dios nos dice en este tema, que seamos esforzados. ¿Y qué es ser esforzado? Ser esforzado, bueno, es aquel o aquella que le echa todas las ganas y hace todo lo posible. Es aquel o aquella que pone todo su empeño. Es aquel o aquella que se esfuerza física, moralmente, con el fin de lograr aquello que Dios le dice que haga, y de esa forma lograr así ser bienaventurado. Y quien se esfuerza por obedecer a Dios lo hace porque cree en Dios y confía en Dios. No lo hace por casualidad. Si usted se esfuerza por hacer lo que le manda a Dios, es porque cree en Dios y confía en Dios. ¿Como quién? Como Noé. ¿Qué hizo Noé? Dios le habló a Noé y le dijo: oye, Noé, hazte un arca. Y le dijo las medidas que tenía que tener el arca. ¿Qué hizo Noé? ¿A poco dijo: ay, ¿cómo crees? Si nunca ha llovido? Porque nunca había llovido. En realidad nunca había llovido. Noé pudo haber dicho: Dios, pero ¿cómo crees? Pues si
Nunca ha llovido, ¿para qué hago un barco o un arca? ¿Sí? Noé no dijo eso. Noé le creyó a Dios y se puso a hacer el arca. ¿Y cuál fue el resultado? Fue bienaventurado, se salvó él y toda su familia. Cuando Dios te está pidiendo algo es para que seas feliz, es para que veas un milagro, es para que veas su gloria y su poder manifestando en su vida, manifestándote en tu vida. Es como al que le digo o a la que le digo que tiene un chorro de problemas, pero está guardando un montón de rencor en contra de alguien. Y llego de parte de él y le digo: hermano, hermana, usted le tiene que perdonar a esas personas. Y cuando la persona perdona, inmediatamente recibe lo que ella necesitaba. Si es una sanidad, sanidad. Si es una bendición que ella necesitaba después de haber perdonado y ahora tiene esa bendición. Puedo dar testimonio, pero no por tiempo no se los voy a dar. Estoy hablando ahorita de Noé, al cual Dios le pidió que hiciera un arca y él se puso a hacer el arca, y hacer el arca sirvió para salvarse toda su familia, para ser bienaventurado. ¿Sí? Y les decía que cuando uno hace lo que Dios dice, Él nos da lo que necesitamos. Porque Él quiere que seamos bienaventurados. ¿Qué es ser esforzado o esforzada? Es aquel o aquella que infunde fuerza o vigor física o moralmente para lograr un objetivo. De acuerdo al tema, es aquel o aquella que se esfuerza física o moralmente por hacer lo que la Biblia dice, y lo hace porque le cree a Dios y confía en Dios. ¿Cómo quién creen más? Ya hablamos de Noé, no le quiero platicar toda la historia de Noé, solamente quería usar eso, que en la mañana Dios me lo puso ahí, que les dijera de Noé. Noé le creyó a Dios e hizo un arca, y nunca había llovido, y que vio la salvación de su alma y de toda su familia. Así es que ser esforzados implica que creas en Dios, que lo demuestres, implica creer en Dios y confiar en Dios. Eso es lo que te va a hacer esforzado. Si tú dices creer en Dios, pero no eres esforzado, tú te estás engañando por hacer lo que Él dice. Ahora, vamos a ver a otro hombre que le creyó a Dios y confió en Dios y se esforzó. ¿Qué necesitó Noé para hacer el arca? Esforzarse, ¿no? Creer, confiar en Dios, y eso lo llevó a esforzarse. Ahora, vamos a hablar de Abraham. Abraham, ¿qué hizo? Abraham era un hombre que vivía en tierra de Ur de los Caldeos. Eran idólatras por aquel rumbo, un montón de idolatría. No conocían a Dios. Y Dios habló con Abraham y le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, y yo te llevaré a una tierra en donde te la daré, y en esa tierra fluye leche y miel. ¿Qué hizo Abraham? Se quedó en su tierra. Era difícil, era de los más ricos en su tierra. Tenía tierras, tenía animales. Lo único que se llevó de ahí fue sus animales. ¿Qué hizo Abraham? Se esforzó, dijo: me voy. ¿Por qué dijo? ¿Por qué se esforzó? Para irse a donde Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios y confió en Dios. ¿Y qué bendición le dio Dios a Abraham? Le dio hijos, le dio descendencia. De él descienden todos los árabes y de él descienden todos los israelitas. Y los israelitas descienden de Sara, mujer que era estéril y no podía tener hijos. Y en plena vejez Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque Abraham le creyó a Dios, confió en Dios, y por eso es que se esforzó por dejar su tierra y hacer la voluntad del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Es padre de muchedumbres. Aleluya. Dios, por medio de la Biblia, nos habla acerca de Moisés. Este hombre es otro hombre, es otro testimonio. Este hombre fue a enfrentar a Faraón, rey de los egipcios, para liberar al pueblo de Israel. Tarea que no era fácil.
a este hombre Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel de los egipcios. Y este hombre fue esforzado y valiente y fue a cumplir con su tarea. ¿Y por qué fue? A ver si están captando lo que yo quiero que capten. ¿Por qué Moisés fue a cumplir con la tarea que Dios le encomendó de ir ante Faraón y liberar al pueblo de Israel? ¿Por qué fue? ¿Por qué se esforzó para ir? Porque creyó en Dios y confió en Dios. Estos tres hombres que estoy mencionando son tres ejemplos de hombres que se esforzaron por hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué se esforzaron? ¿Por qué se esfuerza usted por leer la Biblia? ¿Por qué se esfuerza por venir? Porque tiene cierto nivel de fe y de confianza en Dios. Ahora hay que obedecerla. Viene aquí usted y sale allá afuera, hay que obedecerla. Porque al obedecerla está usted demostrando que usted cree en Dios y confía en Dios, de verdad. Volviendo a Moisés, Moisés fue valiente, fue esforzado y valiente y fue a cumplir con su tarea porque le creyó y confió en Dios. Y Moisés, al morir, después de haber realizado su gran tarea que requirió mucho esfuerzo de parte de él, este hombre, al morir, le cede la estafeta a su sucesor llamado Josué. Y este Josué tenía la gran tarea de entrar a tomar la tierra prometida. Y eso implicaba enfrentar a ejércitos bien armados, los cuales defenderían sus territorios con todo. Este es otro testimonio. Ya les di tres: el de Noé, el de Abraham y el de Moisés. Y tenemos este otro ejemplo de hombres esforzados. ¿Y por qué se esforzaron por hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué se esforzaron por hacer lo que Dios les dijo? Porque creyeron en Dios y confiaron en Él. Así que la tarea no era fácil para Josué. Al morir Moisés, le cede la estafeta para ser líder, y Josué tenía que guiar al pueblo de Israel para entrar y tomar la tierra prometida. Vamos a ver qué dice Josué capítulo 1. En ese capítulo 1 del 6 al 9, Dios le habló a Josué ahí en esos versos. Vamos a leerlo, vamos a apoyarnos en esos versos para ver qué le dijo. Dice así: Dios le dijo a Josué: esfuérzate, subraye, esfuérzate, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta palabra yo la tomé y la han tomado muchísimos que han leído la Biblia, la han tomado y la han guardado y la han aplicado y los ha llevado al éxito. Esta misma palabra yo la tomé, la he tratado de guardar, y yo creo que por eso Dios me ha permitido estar hasta el día de hoy aquí, porque he creído en Él, en su palabra. Soy torpe, no soy de un nivel intelectual alto, ni económico tampoco, pero tomé esta palabra y la empecé a aplicar, y Dios nos ha bendecido, porque ese es el plan de Dios, que bendecirnos, que seamos bienaventurados, pero nos tenemos que esforzar. ¿Por qué ayuna una persona? ¿Por qué ora una persona? ¿Por qué sirve una persona a Dios? ¿Por qué le sirven? Porque creen en Él
y confían en Él y se esfuerzan por servirle. Estoy hablando de que nos esforcemos, por si hay quienes no se están esforzando. Si no te estás esforzando, no esperes que se vea cumplida la promesa. Si no te estás esforzando, vas a ver cumplido una promesa de que te va a ir mal. Pero si te estás esforzando, tenlo por seguro que Dios va a cumplir con su promesa y te va a ir muy bien y vas a ser bienaventurado. Repito, después de la muerte de Moisés, Dios habló a Josué, el nuevo líder de Israel, y en otras palabras le dijo: esfuérzate por hacer todo conforme a mi palabra. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Medita en mi palabra de día y noche. Haz conforme a todo lo que está escrito en ella, para que prosperes en todo lo que te propongas. Pero esfuérzate y sé valiente, y no tengas miedo, porque yo estaré contigo. Prácticamente él, o los esfuerzos que Dios le pidió a Josué, era para su bien. Era y es notorio que para vivir conforme a la palabra de Dios no era ni es fácil hoy en día. Desde aquel entonces se requería y se requiere hoy en día poner fuerza, empeño, ánimo para leerla y vivir conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Y para ello necesitas creerle a Dios y confiar en Él. Si tú dices creer y confías en Él, pero no estás viviendo de acuerdo a su palabra, tú no estás bien, tú no vas bien. La tarea que Josué tenía que realizar no era tan fácil. Como hoy en día tampoco es fácil poner toda la palabra de Dios en práctica. Es bien difícil, máximo cuando vives en un ambiente tan corrompido, cuando vives en una empresa corrompida, cuando vives en un hogar corrompido, cuando vives en una colonia corrompida, cuando vives en una ciudad corrompida donde hay pecado, hay extorsión, hay vicio, hay alcohol, hay fornicación, hay adulterio, hay drogas, hay todo eso, en donde la gente te está presionando para que tú también hagas lo que ellos hacen. No es fácil vivir la palabra, como no lo fue a Josué poner en práctica la palabra. Pero Dios le dijo todo lo que tenía que hacer para lograr tomar la tierra prometida. En estos versos que acabamos de leer, Dios le dijo 3 veces, le dijo a Josué: esfuérzate. Y al final terminó diciéndole: si te esfuerzas por hacer todas las cosas conforme a mi palabra, todo te saldrá bien y prosperarás, y yo estaré contigo. Yo creo que esto que acabamos de mencionar, salió el dicho: ayúdate que Dios te ayudará. ¿Sí conocen ese dicho? Y eso lo dicen hasta allá afuera, los de allá afuera. Estás predicándoles y alguien que dice, cree saber de la Biblia, te dice: no, pastor, yo sé, la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará. Pero de esto que Dios le dijo a Josué, yo creo que salió el dicho, ¿no? Dios le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo. Solamente obedéceme y esfuérzate por hacerlo. Y de ahí sale el dicho: ayúdate que Dios te ayudará. Dile a tu hermano que está a tu lado: ayúdate que Dios te ayudará. Ahora dígale: es primera de Mari 1:1 o primera de Santos 1:1. Bueno, no les quiero predicar otro evangelio. Yo creo que de esto que acabamos de mencionar, repito, salió el dicho: ayúdate que Dios te ayudará. Y yo diría, de acuerdo al contexto, esfuérzate que Dios te ayudará, o estará con cada varón o varona que se esfuerza por leer y por oír y por poner en práctica la palabra de Dios. El objetivo de este tema, hermanos, hermanas, precisamente es que usted reciba esta exhortación como yo la estoy recibiendo de parte de Dios. Esfuérzate por hacer lo que Dios te está pidiendo a través de su palabra. Esfuérzate.
En otras palabras, la condición para que todo lo que hiciera Josué, este varón llamado Josué, para que él prosperara y todos sus enemigos fueran derrotados, era que tenía que ser esforzado para leer el libro de las instrucciones de Dios y ser esforzado y valiente para obedecerlas tal cual, como lo hizo Noé, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés. Le tocaba a él. Realmente, si usted se pone a leer toda la Biblia, se estará dando cuenta que poner en práctica cada mandamiento no era ni es tan fácil. Se requería y se requiere que el varón o la varona ponga su voluntad, o sea, que esté dispuesto o que ponga algo más que un sí. Porque hay alguien que dice: ¿usted lee la Biblia o la va a leer? Sí. ¿Usted va a venir a las reuniones de oración? Sí. ¿Usted va a ayunar? Sí. ¿Usted va a corregir su conducta con su esposo? Sí. ¿Usted va a corregir su conducta con su esposa? Sí. Dios espera que pongamos más que un sí. Nos tenemos que esforzar. Se tiene que poner empeño y conscientes de que de ello depende que nos vaya bien o mal, y ser valientes para poner en práctica los mandamientos de Dios. Condición única para que el varón o varona triunfen en la vida, para evitar los fracasos o frustraciones de la vida y para que todo nos salga bien, nos tenemos que esforzar. Y para esforzarnos implica que creamos y confiemos en Dios. Estas instrucciones de ser esforzado para poner en práctica todo lo que Dios le dijo a Josué, él lo recibió directamente de Dios poco después de la muerte de Moisés, siervo de Dios. Y en cierta ocasión, voy a hablar de otro testimonio, en cierta ocasión también el rey David, antes de morir, habló a su hijo Salomón, dándole las mismas instrucciones que Dios le dijo a Josué. Dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 2, versos del 1 al 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Subraya ahí: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. En otras palabras, el rey David le dijo a su hijo Salomón: yo voy a morir y tú vas a ser el rey, y todo lo que tienes que hacer es solo esforzarte y ser valiente para poner en práctica la palabra de Dios, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Y es la única forma o condición que Dios nos puso también a nosotros, los cristianos, para confirmar sus promesas en nuestra vida. Lo único que Dios nos pide a ustedes, a mí, como Dios le pidió a Josué, y luego David le pidió a su hijo Salomón, y Dios es lo único que nos pide: ser esforzados y valientes a poner en práctica la palabra del Señor. En las palabras que hemos basado este tema, la palabra clave para que el varón o varona, el joven o adolescente prospere en todos sus proyectos de vida es ser esforzado. Dios no está de acuerdo que seamos flojos o haraganes, negligentes. Dios no está de acuerdo con eso. Dios espera que usted y yo seamos esforzados y valientes
para hacer lo que Él nos dice a través de su palabra. Si el Señor dice en su palabra que tienes que ser un hombre bien trabajador y tienes que proveer de lana para tu esposa y tus hijos, tú tienes que trabajar y darle la lana a tu esposa y a tus hijos y esforzarte, porque si andas de flojo y dices ser cristiano, entonces ¿dónde dice que le crees a Dios? El que le cree a Dios y confía en Él, le obedece y se pone a chambear, se esfuerza por trabajar. ¿Y qué más? Y le da la feria a su esposa. Por la fe. La Biblia lo dice, ¿no? El que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado ¿qué? La fe, y es peor que un incrédulo. Estas palabras en las que hemos basado este tema, repito, la palabra clave para el varón o varona, el joven adolescente, para que prospere en todos sus proyectos de vida, es ser esforzado. ¿Para qué? Para leer diario y poner en práctica la palabra de Dios. Y poner en práctica la palabra de Dios implica todo lo que les he mencionado que tiene que hacer la mujer y el esposo y el joven y el hijo. Ser obedientes, hacer lo que Dios nos manda a través de ella. Ser esforzado significa, de la palabra hebrea, ser esforzado significa ser insistente, mantenerse, predominar, prevalecer, reforzar, reanimar. O sea que para poner en práctica la palabra de Dios, única condición que Dios nos pone para que prosperemos en todo lo que hagamos, debemos de ser insistentes o esforzados en leer y poner en práctica sus enseñanzas cada día. Prevalecer o esforzarse es tener un dominio sobre algo que queremos dominar, válgame la palabra. Repito, prevalecer o esforzarse es tener un dominio sobre algo que queremos dominar. Es mantenerse haciendo lo que sabemos nos dará un beneficio en el presente y en el futuro. Como lo dijo Dios, ser esforzados en leer su palabra y ponerla en práctica, con el fin de asegurar un futuro próspero. Como lo dijo Dios en Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras del libro de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Tenemos que ser esforzados en leer su palabra y ponerla en práctica para asegurar que un futuro próspero, para que lo que está cerca sea un milagro, para que lo que está cerca de tu vida sea una sanidad, sea un buen trabajo, sea una restauración, sea un milagro, para que esté cerca de ti. Eso tú tienes que esforzarte a partir de hoy, si no lo estabas haciendo, por leer su palabra, por congregarte, por orar, por ponerla en práctica. Para eso se requiere esfuerzo. Y por si alguien no se está esforzando, dice el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 35, verso 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Ser varones o varonas esforzados o esforzadas y valientes es lo que, de acuerdo a la palabra de Dios, se requiere para que hagamos la voluntad del Señor en la tierra y para que Él esté con nosotros y para darnos todo aquello que necesitamos para ser felices. Ser varones esforzados y valientes es lo que, de acuerdo a la palabra de Dios, se requiere para leer también la palabra y ponerla en práctica cada día. Esto quiere decir que debemos esforzarnos y que no debemos de dudar en obedecer a Dios. ¿Sí queda claro eso? Que para ser esforzados tenemos que creerle a Dios y confiar en Él. ¿Sí quedó eso? Lo repetí varias veces. Para ser esforzados tenemos que creer en lo que dice Dios a través de su palabra y confiar en Él.
Repito, esto quiere decir que debemos ser esforzados y que no debemos de dudar en obedecer a Dios. La duda es señal de miedo o cobardía. Ser valientes es estar seguros de que podemos ganar o triunfar, no por nuestra fuerza, sino porque le creemos y confiamos en Dios, porque Él dijo que Él estaría con nosotros, como se lo dijo a Josué. Dios habló con Josué y le dijo: esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo todos los días. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? En Mateo 28, verso 20. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si Jesús está aquí entre nosotros, pero Él solamente está aquí esperando que usted y yo seamos esforzados por leer su palabra y por poner en práctica su palabra. Y si no nos estamos esforzando y no te has esforzado por corregir algo, corrígelo hoy, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean bienaventurados hoy, mañana y en el futuro estemos con Él. Hasta para que un varón o varona entre al reino de Dios hay que esforzarse. Hoy en día, haciendo lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Hay quien me podría decir: ese es legalismo, podría decirme, o eso es exagerado. Pues, sea yo exagerado o no, pues ya me rendiré cuentas delante de Dios cuando esté delante de Él. Si soy legalista o exagerado, pues delante de Dios el día del juicio final Él me va a decir: fuiste legalista y fuiste exagerado. ¿Por qué les exigías tanto a mi iglesia? Él me lo va a reclamar. Pero no creo que me lo reclame. A lo mejor me va a decir: ¿por qué no les hablaste y los exhortaste uno a uno? ¿Por qué no los llamaste a tu oficina, a los matrimonios, y los sentaste ahí y los exhortaste para que asistan a las reuniones, para que sirvan en la iglesia, para que lean la Biblia, para que den buen ejemplo en su vecindad? A lo mejor Dios me va a reclamar eso. Repito, es que hasta para entrar al reino de Dios hay que esforzarse. Y eso implica ¿qué? Vivir cada día de acuerdo a su palabra, someter nuestra carnota al Espíritu Santo para hacer la voluntad del Espíritu, no de la carne. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 13, versos 22 y 24. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y también hay otra palabra donde el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Somos salvos, sí, tenemos la salvación, esa nadie nos la quita. Pero eso no quiere decir que andes pecando por ahí, andes dando mal testimonio. El que tenga la salvación es una gran bendición, la cual debemos de cuidar. ¿Cómo? Viviendo cada día de acuerdo a su palabra. Y si no somos perfectos, pues ir corrigiendo lo que estamos imperfectos, pidiéndole perdón a Dios y dando frutos de arrepentimiento. De esa manera nos estaremos esforzando por entrar al reino de los cielos. El esforzarse, repito, para entrar por la puerta angosta implica el esforzarse a ser obedientes a su palabra, y lo hagamos porque le creemos a Dios y confiamos en Él. Si nos esforzamos por leer la Biblia, hacer lo que la Biblia dice, ¿por qué lo hacemos? Porque le creemos a Dios y confiamos en Él. Amén. Varones y varonas, yo estoy terminando esto. Yo espero que les haya quedado claro que tenemos que ser esforzados para leer la Biblia, para orar, para congregarnos, para corregir aquello en lo que estamos mal, para ser obedientes en todo aquello que Dios nos demanda. Yo les hablé que hay que ser obedientes para ser trabajadores. Les hablé que hay que ser obedientes para corregir el trato que le has dado a tu esposo o a tu esposa. Hay que les hablé acerca de que nos debemos de esforzar en ser obedientes a su palabra.
y corregir algo en lo que estemos mal. Porque esa es una evidencia de que creemos en Dios y le creemos a Dios. En conclusión, varones y varonas, jóvenes y niños, dice Dios, solo sean esforzados y valientes para leer y poner en práctica su palabra. Única condición para tener un verdadero éxito en lo económico, lo espiritual y familiar y en todo lo que hagamos. Recuerden que el Señor hace prosperar y garantiza el éxito a aquellos varones y aquellas varonas y aquellos jóvenes y adolescentes que se esfuerzan por leer y oír y poner en práctica su palabra. Y de acuerdo al contexto, yo los quiero exhortar a todos, como Dios me exhortó a mí, en amor, a que seamos esforzados y leamos la palabra de Dios diario. ¿Cuántos la están leyendo diario? Les hemos estado mandando el calendario de la lectura bíblica. Yo no sé si le está leyendo usted. Usted llega al libro del profeta Isaías y muchos ahí se quedan porque no entienden nada, quieren ver otras cosas, pero usted léalo. Lo que no entendió hoy lo va a entender en la segunda vez que la lea. Lo que no entendió en la segunda vez que la leyó lo va a entender en la tercera. Lo que no entendió en la 10ª vez que leyó la Biblia lo va a entender en la 15ª, pero lo va a entender. El asunto es que Dios le va a estar hablando a usted a través de ella mientras usted le esté leyendo y se congregue para oírla. Recuerden que Dios hace prosperar y garantiza el éxito a aquellos que leen su palabra y la ponen en práctica. Repito, de acuerdo al contexto, yo los quiero exhortar en amor a que seamos esforzados y leamos la palabra de Dios diario, que seamos esforzados para ponerla en práctica, y ponerla en práctica implica que seamos esforzados para que no faltemos a las reuniones, que no nos esforcemos por traer gente que no tiene a Cristo en su corazón, que nos esforcemos para orar, que nos esforcemos para servirle a Dios. ¿Es usted esforzado? Cierren sus ojos, vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, para que esta palabra que les compartí tú obres en los corazones de cada uno de nosotros, de mis hermanos, de mis hermanas, aún en mi corazón, y que esta palabra de ser esforzados quede bien claro que ser esforzado implica demostrar que creemos en ti y te creemos a ti y confiamos en ti, y por eso nos esforzamos por leer tu palabra, por orar, por congregarnos, por predicar el evangelio a la gente que no conoce. Por eso nos esforzamos por amar a la esposa, por eso nos esforzamos por amar al esposo, por eso nos esforzamos por amar a los hijos, por amar al vecino, por amar a los que no conocen tu palabra y predicarles tu palabra. Señor, ser esforzados implica creerte a ti y confiar en ti. Aquí estamos, Señor. Tú has hablado a mi vida, como seguramente has hablado a la iglesia en este lugar. Queremos pedirte perdón porque a lo mejor algunos no hemos sido esforzados en la lectura, no hemos sido esforzados por congregarnos, no hemos sido esforzados por sobre todo, no hemos sido esforzados para poner en práctica la palabra, no hemos sido esforzados para corregirnos en aquello en lo que tú nos has hablado. Perdónanos, Señor. Algunos nos creemos a lo mejor perfectos, a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta lo que otros ya se dieron cuenta, porque a veces miramos la viga en el ojo ajeno y no echamos de ver la paja. Miramos la paja en el ojo ajeno y no echamos de ver la viga en el ojo propio. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos con tu Espíritu Santo para que aquellos que necesitamos ser corregidos nos corrijamos de acuerdo a tu palabra, para que aquellos que queremos ver un milagro, que queremos ver algo sobrenatural en nuestra vida, Señor, tu palabra nos enseña que el tiempo está cerca para que se cumpla tu palabra en nuestras vidas.
Y tu palabra a lo mejor podría ser de que nos va a venir algún mal, algún castigo, algo que nos haga entender que nos debemos de corregir. O tu palabra puede ser pronta para cumplirse en nuestra vida. Puede ser que tú vas a enviar un milagro, que tú vas a dar aquello que tus hijos y tus hijas necesitan. Eso para los que obedecemos o para los que obedecen. Pero a los que no están obedeciendo y no se están esforzando a hacer lo que tú dices, el tiempo está cerca para que llegue a su vida aquello que podría dolerles, pero que serviría para corregir sus vidas, porque tú nos amas. Queremos pedirte perdón, Señor. Perdónanos, Dios, porque a lo mejor somos cristianos y decimos ser cristianos, pero a lo mejor no somos cristianos esforzados y valientes para poner en práctica tu palabra. Perdónanos, Señor, a los que hemos fallado, y ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser esforzados y valientes a los que lo necesitamos. En el nombre de Jesús.